Antonio Guzmán Blanco creó la Gaceta Oficial de Venezuela en 1904. Apareció en Barquisimeto El Impulso, el cual es el diario existente más antiguo del país. Periódicos, los primeros se encuentran en Caracas. Las publicaciones del Estado venezolano forman parte del Sistema Nacional de Medios Públicos de Venezuela. Prensa gratuita. La prensa gratuita fue el seminario en Caracas, que se repartía todos los viernes con un tiraje de 50.000 ejemplares, pero salió a la circulación el 16 de diciembre de 2005. Libertad de prensa. La Constitución de Venezuela de 1995 protege la libertad de expresión y la libertad de prensa. Muy buenas, yo soy Carlos Carros y les voy a hablar sobre los periódicos en el periodo presidencial de Juan Vicente Gómez. Bueno, para este tiempo habían dos tipos de prensa. Uno eran los que se encargaban de dar información general al público de acerca de lo que estaba pasando en esa situación, pero sin indagar en Juan Vicente Gómez. Y habían otro tipo de periódicos que eran los antigobiernos, los cuales mostraban la cara verdadera de este régimen. Por una parte guerrillera, se elaboró un periódico llamado El Imparcial. En este se mostraba, como dije antes, información general de lo que estaba pasando, con unas secciones específicas que tenían un tono irónico, burlándose de algunos personajes políticos. Estas secciones se llamaban como notas sociales, avisos, pensamientos y biblioteca circulante. En otro tipo de periódico, que era más antigobierno, se encargaba de mostrar la realidad del país, pero que también podían la gente modificar el contenido que tenían estos periódicos. Es decir, un periódico que demostrara la libertad de expresión que no tenían en ese tiempo, para que la gente pudiera dar a conocer la situación que estaban pasando por ese momento. En el gobierno de Eleazar López Contreras se permitió la libertad de prensa abiertamente. Inclusive se creó por radio el llamado Programa de Febrero, donde se respondía en contra de los actos de saqueos hacia las propiedades de los gomecistas. Este acto representó la primera vez en que un presidente promulgaba públicamente un programa de acción del gobierno. Él permitió que los medios de comunicación se mantuvieran en cobertura, siendo así, dándole al pueblo venezolano el derecho de siempre estar informado. Buenas, mi nombre es Manuel Gasol y yo vengo a hablarles sobre Isaías Medina Angarita y la prensa. El gobierno de Isaías Medina Angarita, muchos lo consideran, a pesar de que no fue electo bajo unas elecciones, un gobierno bastante democrático, o que por lo menos dio las bases a lo que vendría siendo años después la democracia venezolana. Durante el periodo de Isaías Medina Angarita existieron varios periódicos como fueron Últimas Noticias, El Universal y El Nacional. El Nacional fue creado en 1943. Isaías Medina Angarita nunca tuvo ningún problema con este tipo de periódicos, a pesar de que Últimas Noticias y El Nacional hablaban en contra de su gobierno. Pero dicho presidente nunca censuró ninguno de estos periódicos ya mencionados. La opresión y la censura impuesta durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez a los medios de comunicación, fundamentalmente la prensa, limitando notas de prensa, editoriales, artículos y eliminando de plano cualquier información que desprestigiara al gobierno en materia de derechos humanos, libertad, democracia y disconformidad política. La búsqueda del protagonismo de la imagen de Pérez Jiménez es por supuesto un perfil propagandístico muy fuerte, como cuando se abocaba el equipo de propaganda a resaltar los discursos del presidente, dado que se ensalzaba la imagen del hombre fuerte y líder absoluto, dejando a un lado la realidad física de las obras públicas. Algunos de los periódicos que circularon en la época del presidente Marcos Pérez Jiménez fueron El Nacional, El Universal, el cual en 1954 se crea el Departamento de Fotografía, y por su parte el Últimas Noticias, que dejó de circular el 2 de diciembre de 1952 como medida de protesta por el desconocimiento por parte del gobierno del resultado de las elecciones de aquel año. Y el 20 de enero de 1958, Últimas Noticias participó en la huelga de prensa que contribuyó al derrocamiento del presidente Marcos Pérez Jiménez. Rómulo Betancourt fue un presidente interino de Venezuela durante el año 1945 hasta el año 1948 y fue electo como presidente constitucional del país durante los años 1959 hasta el año 1964. Su mandato se puede considerar como uno de los más importantes que ha tenido el país durante el siglo XX y él como presidente es considerado uno de los más importantes de toda la historia de nuestro país. Su relación con la prensa no era muy amistosa
Y debido a esto se dieron diferentes hechos los cuales caracterizaron su mandato. Por ejemplo, como su relación no era tan amistosa con la prensa, intentó cerrar algunos periódicos como El Nacional, El Dominguito, Círculo y Fantoches. Y se puede decir que intentó encarcelar a algunos periodistas que solamente querían cumplir con su labor, informar al mundo de lo que estaba pasando en ese momento en el país. Esto el presidente Betancourt lo veía de una mala forma, y como a ninguno le gusta que se hable, por así decirse, mal de él, lo que hacía era censurar todo esto. Los callaba, ya sea mandándolos a secuestrar, a encarcelar, etc. Y por lo tanto se puede decir que es uno de los presidentes que peor relación ha tenido con la prensa durante toda la historia del país.